Buenas noches, muchas gracias compañeras, compañeros, a los vecinos de este lugar en el cual se ha hecho habitual que desarrollemos charlas e intercambios, y en realidad lo que queremos proponer, voy a hacer una intervención breve, de que podamos intercambiar. Cuando iba llegando hace un rato, me encontré con un compañero entrañable, con el que nos vemos poco, a pesar de que somos primos hermanos, y me dice: negro, me engancharon con el título, el Frente Amplio en una encrucijada y avanzar por izquierda. Y en realidad, dice, lo que uno ve es un túnel oscuro donde no aparece una luz de izquierda que pueda plantearse por dónde rumbear. Y bueno, y en realidad nosotros la receta no la tenemos. La receta la desechamos de entrada. Queremos construir juntos caminos de transformaciones, caminos de izquierda, y para eso se hace imprescindible saber en qué proyecto político estamos. Se hace imprescindible tratar de ir sondeando por qué la bronca, por qué esa bronca mascullada de la gente que dice: está claro que avanzamos mucho en estos años, pero en realidad las transformaciones profundas que nos planteamos durante años, por los cuales nuestros compañeros y compañeras, muchos de ellos quedaron por el camino, no se ven. Y aparecen mensajes que no son los que más nos convencen. En realidad, cuando aparecen en el seno de la izquierda planteamientos que dicen: tenemos que construir un capitalismo más humano, si habrá contradicción entre ese sistema social que margina miles de millones de personas en el mundo, que mata de hambre, que mata de marginación, que mata de ignorancia, y hacerlo más humano parece complicado. Nosotros vamos a seguir apostando a una transformación hacia una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria, hacia el socialismo y la libertad como lo definimos hace tiempo. Por supuesto que esto es una apuesta colectiva, que esto es una apuesta a construir con otros, que es una apuesta que tiene que plantearse en primer lugar que los procesos de cambio que están en marcha no son procesos de cambio en los cuales nosotros podamos decir: bueno, en realidad le decimos a la gente que los gobiernos del Frente Amplio son inmensamente superiores a los gobiernos de la derecha, pero eso está claro, eso lo sabemos de antemano. Ahora, un gobierno, una fuerza política de izquierda no se compara con sus antecesores de derecha, se compara con un programa de transformaciones. Y nos podrán decir: ese programa del Frente Amplio no es un programa socialista. Está claro, ese acuerdo político que tenemos en el Frente Amplio no es un programa socialista. Ahora, existen fuerzas socialistas, revolucionarias dentro del Frente Amplio, que lo peor que pueden hacer es abdicar de su programa. Roberto nos introducía en una mirada mucho más global, mucho más abarcativa, vinculando nuestras luchas con las luchas de América Latina y con las experiencias reales de carne y hueso de millones de latinoamericanos que han hecho experiencias durante mucho tiempo y que tienen en los últimos 10 años experiencias para analizar, experiencias para decir hasta qué punto logramos cambiar situaciones muy jodidas en nuestra América Latina. Y tal vez el primer elemento sea analizar que en realidad, cuando se da el ingreso de estos gobiernos progresistas en América Latina, no fue producto de un gran avance de las ideas de transformaciones, fue consecuencia de un proceso de resistencia a las políticas neoliberales que estaban destrozando y que destrozaron nuestros países. Ejemplo muy claro, Argentina.
Argentina que produce alimentos para 400 millones de personas, pero resulta que en el mundo con sus exportaciones, la mitad de los argentinos vivían en la pobreza. Ni que hablar la situación estructural injusta de explotación en Brasil que marginó históricamente a la inmensa mayoría de los brasileños. La situación en Centroamérica, la situación en los diferentes... ¿Y qué ha pasado en estos años? En realidad ha habido un pacto no escrito, un pacto que estos gobiernos progresistas lograron avances sociales importantes, lograron mejoras en las condiciones de vida de la gente, desde el punto de vista de los salarios, de las condiciones de vida, sin tocar a fondo los privilegios de los grandes capitales. Ese pacto no escrito que permitió que durante los gobiernos de Lula y el primer gobierno de Dilma Rousseff en Brasil salieran millones de brasileños de la pobreza, de alguna manera también tuvo y tiene las enormes carencias de que en realidad no estamos cambiando las reglas de juego con el capital, no las estamos cambiando. Por el contrario, muchas veces las reglas del juego las sigue planteando el capital. Y en nuestro país ha habido un cambio importante en materia salarial, en materia de negociación colectiva, en materia de mayor democracia, y eso es innegable. Uruguay es más democrático a partir del 1 de marzo del 2005. Y han habido políticas tendientes a la inclusión social, y eso es verdaderamente así. Y ha dado resultados importantes en materia social. Pero claramente, hoy tenemos planteado que hay un empantanamiento de las políticas de la izquierda en América Latina, y al mismo tiempo Uruguay se debe plantear un cruce de caminos. ¿Cuál es el camino que va a tomar? Y el camino que va a tomar estuvo planteado con mucha claridad el año pasado, cuando a partir de lo que llaman los economistas el enlentecimiento de la economía, se planteó buscar recursos a través del IRPF, recursos que mayoritariamente vinieron de sectores asalariados. ¿Por qué? Porque se partía y se parte de la base que afectar los privilegios del capital implica que ese capital se va a retirar del país y va a generar desempleo y demás. Sin embargo, existe un margen muy importante de afectación al capital hoy dentro de los límites del capitalismo, pero existe la posibilidad de afectar esos intereses, esas grandes ganancias, y eso implica varias cosas. No implica solo voluntad política, no es solo falta de voluntad política lo que tiene la mayoría del gobierno. En realidad yo creo que el problema radica en que para transformar esa situación se necesita una potente movilización social. En primer lugar, se necesita confiar en la movilización social. En primer lugar, se necesita tener claro que si el Frente Amplio hoy es gobierno, es producto de un largo proceso de movilización social, y que la única forma de vencer las resistencias de la derecha y del capital es apelando a esa movilización, es fortaleciendo los lazos con las organizaciones sociales, es generando que esas organizaciones sociales tengan la mayor autonomía, porque lo peor que le puede pasar a un proceso de izquierda es que las organizaciones sociales queden supeditadas a las decisiones del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque los cambios en serio, las transformaciones, no se pueden dar exclusivamente desde lo institucional. No alcanzan con tener un Poder Ejecutivo de izquierda, con tener mayorías parlamentarias, ahora está relativizado eso, sino que se necesita, en primer lugar, tener un discurso claro hacia la gente, un planteamiento claro, una convocatoria a la gente de que en realidad hay confianza de transferir espacios de poder para que desde la sociedad se construya conjuntamente con la fuerza política una alternativa de lucha. Pero a veces aparece el mensaje contrario, el mensaje de los trabajadores exigen demasiado. En realidad, con todo lo que le han dado los gobiernos del Frente Amplio, pero lo primero que hay que entender
es que el Frente Amplio no sería gobierno si no hubiera existido una larga tradición de luchas sociales, de luchas populares. En ese marco, a nosotros nos parece que hoy las discusiones que están planteadas es si en realidad el Frente va a profundizar una política de izquierda o si de alguna manera se va a contentar con los avances alcanzados y se va a seguir en esa especie de pacto no escrito, pacto no declarado con el capital. Allí aparecen algunos ejemplos que a nosotros nos parece que es fundamentales, ¿no? El tema sí, en este periodo de gobierno se va a decidir afectar los intereses del capital. Aparece en esta presentación de la rendición de cuentas el día de ayer y antes de ayer por parte de los compañeros del equipo económico, aparece allí algunos impuestos que nosotros habíamos planteado junto a otras fuerzas del Frente Amplio. Por ejemplo, el impuesto a los premios en los juegos de azar y el impuesto al IRAE de la banca de Quiniela, conjuntamente con el impuesto provisorio por algún tiempo, por 3 años, de las tasas consulares. Nosotros creemos que hay mucho más margen. Bienvenido esos aspectos que van a poder generar mejores recursos para la educación y demás. Pero sin duda un país que exonera entre 1.400 y 1.800 millones de dólares al capital tiene espacio suficiente para plantearse que esos sectores están en condiciones de aportar más. ¿Esto qué implica? Implica un juego de presiones muy fuerte. Cualquier movida que se realice en el sentido de afectar mínimamente los intereses del capital generan campañas muy fuertes por parte de los medios de comunicación, generan acciones de la derecha y campañas que tienden a poder confundir a la población, y yo creo que ahí está nuestro talón de Aquiles, en la falta de discusión de vida política de nuestra fuerza, en la falta de intercambios de asambleas como esta, en la confianza o la falta de confianza hacia las organizaciones sociales para poder generar eso que Virginia hablaba de el bloque social de los cambios y que es fundamental cuando uno se plantea que estamos en un proceso de lucha de clases, de lucha de intereses, que realmente hace necesario la convocatoria a desatar toda esa energía movilizada. Hoy se nos está cuestionando al Frente Amplio y a integrantes del gobierno en campañas que le hemos visto en Argentina, que le hemos visto en Brasil, campañas de ataque y demás. Ahora, hay aspectos que la izquierda debe reivindicar a fondo y forma parte de la construcción de caminos de izquierda también. No alcanza con decir nuestros compañeros no cometieron delitos, que estamos seguros que no los cometieron. La ética y la ética de izquierda no se juzga en el Poder Judicial, se juzgan las actitudes de transparencia con la gente, de una actitud clara en la administración pública y de una actitud ética que, si no se desarrolla cada día, la izquierda es atacada en un centro neurálgico en parte de su ADN. Y eso me parece que hay que plantearlo con mucha claridad. No hay que plantearse que prueben los delitos. Sabemos que la derecha está haciendo una campaña, sabemos que la derecha que desarrolló gobiernos profundamente corruptos vinculados con el capital, haciendo jugar el Estado a favor de sus amigos de la actividad privada, no tiene autoridad moral para plantearlo. Pero no es eso lo que está en discusión. Lo que está en discusión es que los mensajes de una ética de izquierda deben ser un aspecto permanente que fortalezcan la confianza, que fortalezcan la participación. Si a la izquierda la desmoralizan, por eso es muy difícil plantearse alternativas de construcción de organización, de construcción de confianza. Y los mensajes son muy importantes. Los mensajes son muy importantes. El mensaje que acaba de dar el Estado uruguayo a través de los 3 poderes, Poder Ejecutivo, la Suprema Corte y el Parlamento, de no concurrir a la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un mensaje de
desidia en cuanto al tema de la impunidad. Y eso hay que decirlo con mucha claridad. Y se han dado mensajes en nuestro país profundamente equivocados. El mensaje de ir a visitar por parte de nuestros gobernantes a terroristas de Estado procesados es un mensaje profundamente equivocado. El mensaje de decir no quiero viejitos presos, refiriéndose a los principales torturadores y asesinos de nuestro pueblo, es un mensaje equivocado. Y de mensajes también se construye la confianza con la gente. Es un mensaje equivocado cuando en el Senado se aprueba el otro día derogar el abuso innominado de funciones. Es un mensaje profundamente equivocado. Hay que discutir con la gente, hay que analizar el tema, pero no podemos darle a la derecha una herramienta para que salga a recorrer el país. La derecha, esta derecha corrupta históricamente, basada en la defensa de la ética. Ese tipo de aspectos son profundamente negativos. Ahora, ¿cómo el Frente Amplio gana en confianza de la gente? Y en primer lugar, tratando de dar respuestas y ayudando a organizar pueblo en torno a cuestiones realmente fundamentales. El tema de la vivienda, el tema de la especulación en los aspectos que tienen que ver con la vivienda, en las exoneraciones que se le dan a las empresas muchas veces y que la llamada vivienda social nunca está al alcance de los sectores populares, con precios de alquileres que son realmente abusivos y prohibitivos y donde la gente cada vez se tiene que ir más lejos, muchas veces a lugares donde no hay servicio, complicando todo lo que es la planificación de la ciudad y alrededores. El presupuesto de vivienda es un presupuesto realmente extremadamente bajo, extremadamente bajo. Plantearse la discusión de esos temas, plantearse las alternativas de construcción de vivienda que tiene el Uruguay a través de la experiencia de Foodbank y de otras experiencias de construcción, es un aspecto fundamental. Plantearse en definitiva que no se pueden tolerar más presiones de las cámaras empresariales cada vez que intentamos avanzar en legislación de protección a los trabajadores. Nosotros a veces vemos muy permeable a nuestro gobierno en relación a las presiones de las cámaras empresariales. Vemos con profunda preocupación la enorme cantidad de uruguayos que están en trabajos tercerizados, de actividades del Estado y en empresas privadas. Y eso no es una organización lógica del trabajo, en realidad es una estrategia empresarial, es una estrategia capitalista para aumentar la tasa de ganancia del capital, generando las mayores condiciones de desprotección de los trabajadores. Y en este barrio es un ejemplo, la cantidad de trabajadores tercerizados con salarios precarios. En este país no hemos logrado revertir un índice que, si bien bajó, sigue siendo para un gobierno de izquierda realmente preocupante. El 25% de gente sin protección de seguridad social, sin trabajo negro, trabajo parcial, trabajo precario. Bueno, todos estos temas tienen que ver con los temas generales que muchas veces nos planteamos. Cuando decimos hay que aumentar el impuesto a las ganancias empresariales a través del IRAE, para sacar recursos para generar una mejor organización y una mejor distribución de la riqueza en el país. Bueno, esos son algunos de los cruces de camino que tenemos planteados. Pero tal vez el que engloba el común denominador es esa encrucijada de caminos de plantearse si en realidad con gobiernos de izquierda solo nos vamos a plantear administrar de la mejor manera el Estado, o si vamos a generar cambios estructurales que realmente vayan a favor de las grandes mayorías del país. Virginia hablaba de la necesidad de incorporar en lo que llamamos la lucha de clases, la lucha por el socialismo, incorporar realidades que también hacen al desarrollo democrático. Hace algunas décadas nos planteábamos que la revolución era un momento, era la toma del poder, íbamos a tomar el poder y a partir de allí todo iba a ir mejorando hacia una sociedad igualitaria y demás. Hoy sabemos que eso no está planteado,
que la transformación es permanente, que la incorporación de nuevas luchas es fundamental. Y hay luchas que nuestra izquierda no ha incorporado. La izquierda en general, si bien hay sectores militantes que lo desarrollan, la lucha medioambiental muchas veces se la plantea como una lucha marginal. La lucha por los derechos de la mujer, por orientaciones sexuales y demás, se lo plantean como luchas marginales y en realidad son parte de una lucha emancipadora que es mucho más global. Yo quería hacer una breve referencia a la discusión que tenemos hoy planteada en el tema de la búsqueda de petróleo en el país y demás, donde el propio presidente de la República hace un año atrás dijo: no vamos a tolerar el empleo del fracking. Hoy resulta que desde el gobierno se plantea que eso se puede utilizar, que por lo menos no hay que prohibirlo. Y eso nos pone en una situación de hipotecar el medio ambiente para las generaciones futuras. Y bueno, ese tema también es un tema que desde la izquierda tenemos que plantearnos, ese vínculo donde un planteo meramente desarrollista no tenga en cuenta esos aspectos, no es un planteo de izquierda. Entonces, también esos temas tenemos que incorporarlos. Como planteaba al principio, nosotros no tenemos receta. Estamos tratando de construir diferentes visiones que puedan converger. Lo hicimos hace poco tiempo atrás, hace un mes atrás, en Colonia, en Carmelo, lo hemos hecho en Salto, lo hacemos habitualmente en Río Negro, en Florida, en Rocha, en Tacuarembó. Bueno, queremos repetir estas experiencias y queremos también escucharlos a ustedes, ¿no? Porque se nos fue un poco larga la charla hoy, pero en realidad queríamos intercambiar. ¿Por qué? Porque construir caminos de izquierda, vencer las resistencias de la derecha, pero al mismo tiempo vencer las inercias de la izquierda, de una izquierda que muchas veces se ve tentada, en definitiva, a no transformar, administrar sin transformar y sin seguir dando pasos que puedan cambiar la realidad, no solo de nuestro país, sino en la región, el continente, como planteaba Roberto. Por eso se elaboró un documento que los compañeros, donde podríamos desarrollar cada uno de los temas que están planteados acá, el punto de vista tributario, algunos aspectos, pero nos parece que la construcción tiene que ser de ida y vuelta y por tanto lo que estamos proponiendo es desarrollar y que ustedes puedan plantearnos sus propuestas, sus interrogantes, un intercambio más fluido. Muchas gracias.